los movimientos sociales salvadoreños siempre han tenido que remar contracorriente para que sus demandas se conviertan en leyes en la Asamblea Legislativa. Después de los comicios del próximo 28 de febrero, nuevos rostros llegarán para representar a la población en el órgano legislativo. Las encuestas preelectorales vaticinan que el bloque oficialista obtendría una mayoría importante en la legislatura que arranca en mayo próximo, dejando en posición de minoría a los partidos tradicionales y emergentes. Pero esta reconfiguración no ofrece garantías para las organizaciones de la sociedad civil. Focos conversó con activistas de los movimientos ambientalista, por la memoria histórica, los derechos de las mujeres, la comunidad LGBTIQ, pensiones dignas y la transparencia y anticorrupción, quienes señalaron que la llegada con fuerza de nuevas ideas a la Asamblea Legislativa no representa un cambio para los movimientos sociales. Yo creo que no ha sido fácil incidir en ninguna Asamblea Legislativa, ni en ninguna legislatura. Para Benjamín Cuellar, defensor de derechos humanos, la prioridad del movimiento de víctimas de la guerra es cumplir la sentencia judicial que anuló la amnistía, que indica la creación de una ley de reconciliación basada en verdad y justicia para las víctimas. Cuellar cree que la próxima Asamblea Legislativa no ofrecerá cambios en favor de ese objetivo. Ese pacto de impunidad viene desde que se aprueba la ley, desde antes de aprobar la ley de amnistía. Aún más negativo que Cuellar es Roberto Zapata, de la organización AMATE, cuya principal lucha es el reconocimiento legal de los derechos de la población LGBTIQ. Estamos preparándonos para una configuración mucho más adversa, pues nunca ha sido favorable para nosotros, la verdad, pero ciertamente ahora va a ser tal vez mucho más compleja, hostil para con grupos como los nuestros. Carlos Palomo, de Tracoda, una organización por la transparencia y la anticorrupción, también reconoce que será un escenario más complejo. Los indicios y lo que ha ocurrido a lo largo del último año sí me hace pensar que va a ser más difícil para los movimientos sociales, para las organizaciones de sociedad civil, poder incidir en la toma de decisiones en la Asamblea Legislativa. Las encuestas señalan que el partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, y su principal aliado político, Gana, concentran más del 60% de la intención del voto de cara a las próximas elecciones legislativas. Esto indicaría que este bloque contaría con los suficientes apoyos parlamentarios para crear nuevas leyes o reformar normas vigentes, entre ellas la legislación vinculada a las demandas de los diversos colectivos sociales, cuyos derechos son afectados o deben garantizarse. Viendo cómo se ha comportado Bukele, que es quien va a llegar a la Asamblea Legislativa, entonces yo creo que no va a cambiar, digo, ni para bien ni para mal. Bukele demostró cuál es su tenor, ¿verdad? Cuál es su perfil en materia de justicia transicional, negando abrir archivos, negando lo de la guerra, negando lo de los acuerdos de paz. Sin duda hay un corte del actual gobierno que es un corte mercantilista de los bienes ambientales. Eso lo hemos venido mencionando, es decir, está claro de que desde que entró el presidente Bukele, él plantea de que el Ministerio de Medio Ambiente no debe oponerse al desarrollo, o el Ministerio de Medio Ambiente no debe entorpecer la inversión, de que en el caso del Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura, Salud, no son ministerios de trámite, no son ministerios que su función sea otorgar permisos ambientales, su función es una función de protección. Las nuevas ideas no convencen al movimiento social. Luis González, ambientalista, cuya prioridad es la aprobación de una ley general de aguas, ve poco probable que el partido del presidente impulse cambios en ese sentido. Desde, digamos, el partido Nuevas Ideas no hemos visto propuestas en el tema ambiental. Hemos visto en otros partidos políticos, en FMLN, en Nuestro Tiempo, en Vamos, en el PDC, hemos visto elementos ambientales en lo que ellos hablan, pero no en Nuevas Ideas, y creo que parte del problema es esto. Parte del problema es que no sabemos cuál es su plataforma legislativa, ni los temas que van a impulsar. Un poco el discurso es, vamos a apoyar al presidente. Roxana Rodríguez, de la Iniciativa Popular Pensiones sin AFP, tampoco ve apoyo para su causa en los partidos oficiales.
esta gente que va a llegar representando a Gana y a Nuevas Ideas, lo que menos harán serán respaldar una propuesta como la que nosotros y nosotras hemos presentado. Rodríguez apuesta por una reforma legal para convertir el sistema de pensiones en un sistema completamente público. Y aunque señala que el presidente prometió una reforma integral en el 2019, en los primeros 6 meses de gobierno, hasta la fecha no ha cumplido. Finalizó, como digo, el año 2020, no hay propuesta, no vemos ninguna sola señal que demuestre que el gobierno del presidente Bukele de verdad va a nacionalizar pensiones. Pero no solo el oficialismo genera pocas esperanzas entre la sociedad civil. Los partidos de oposición tampoco ofrecen propuestas concretas para solventar las demandas sociales. Como partidos políticos, realmente nadie o ninguno ha incluido dentro de sus agendas en los años que tienen de existir a la población LGBTI de manera realmente pues programática y seria, ¿verdad? En las propuestas que hasta este momento han comentado los candidatos, no se habla de acciones concretas que se puedan ejecutar desde la Asamblea, ¿verdad? Para fortalecer la transparencia en El Salvador. Mariana Moisa, coordinadora de comunicaciones de la Agrupación por la Despenalización del Aborto, ve la única esperanza en algunas candidaturas que individualmente se han pronunciado en favor de la causa feminista. Que el discurso ha cambiado y también la incursión de mujeres que dicen abiertamente ser feministas, ¿verdad? Y que con valentía pues también representan y presentan en su oferta legislativa la despenalización del aborto desde digamos, las causales, ¿verdad? Y está bien, es un debate que hay que dar. Sin embargo, estas candidaturas tienen su carrera cuesta arriba. Los estudios de opinión reflejan que los partidos opositores estarían en minoría, por lo que no tendrían fuerza política suficiente para impulsar cambios. En ese sentido, es muy importante que esas candidaturas que estén hablando, que nos estén provocando y que, ¿verdad?, que nos sigan impulsando a entender, ¿verdad?, lo que ha pasado, sobre todo como un contrapeso al discurso, digamos, que viene desde el gobierno, ¿verdad?, frente a un Estado, a un gobierno que cierra, digamos, toda posibilidad de hablar con la sociedad civil organizada, por ejemplo, y eso es una pérdida importante. Tener un contrapeso en la Asamblea de una sociedad activa, ¿verdad?, pidiendo que se converse sobre nuestros temas, creo yo que es una manera de resistir también. Para recordarles la agenda pendiente en materia de derechos humanos. Ante la percepción de pocas posibilidades de incidencia, los movimientos sociales enfrentan el desafío de hacerse escuchar y provocar cambios que garanticen los derechos que demandan. Para nosotros la principal tarea que hay que hacer de la estrategia que hemos visibilizado de cara a esta nueva composición y correlación en la Asamblea Legislativa es hacer ese trabajo más cercano, más de explicar, de informar, de educar, de comunicarle a la gente cotidiana en qué consiste el problema y cómo lo que nosotros estamos proponiendo lo solucionaría. Que hace falta en buena medida que se salga a la calle. Mucho se protesta últimamente y eso creo que es positivo en redes sociales, pero me parece que no es suficiente y hay que hacerle ver a los políticos, a los actuales, a los que vienen, a los que seguirán viniendo, que debemos hacer varios cambios y esto a veces solo se logra como una presión social muy fuerte que hasta esta fecha no se ha podido ver. Si una lucha es importante es el tema ambiental porque de eso dependemos para vivir. En ese sentido creo que en el tema ambiental y la mayoría de movimientos sociales vinculados a la lucha por el agua vamos a hacer todas las acciones necesarias para que nuestras demandas sean escuchadas. Y en ese sentido me refiero desde la movilización de calle, desde las estrategias comunicativas, de las campañas de incidencia, cabildeo, que sean necesarias. Y es de que estamos trabajando porque la gente tenga capacidad de veto. Es decir, no a aquellas actividades, proyectos, programas, estrategias o leyes que les puedan afectar en sus territorios.
una nueva entrevista de Focos. Hoy queremos conversar sobre las organizaciones sociales y sus perspectivas pensando en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2021. Para esto quiero dar la bienvenida a este espacio de conversación a nuestras dos invitadas. Quiero dar la bienvenida a Celia Medrano, periodista e investigadora especializada en derechos humanos. Celia, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a ti, Karen, a la teleaudiencia, y es un gusto estar nuevamente en este espacio. Bueno, y también quiero dar la bienvenida a este espacio a Morena Herrera, activista feminista, defensora de derechos humanos y presidenta de la Asociación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Morena, gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias, Karen. Buenas noches, Celia, y un saludo a todas las personas que se conectan con Focos. Muchas gracias. Bueno, hablemos de a dónde está hoy o a dónde están hoy las organizaciones sociales pensando en su representación política y sobre todo su representación política en la Asamblea Legislativa. Pero para eso hay que hablar un poco de los antecedentes. Vamos a decir algo, en El Salvador hay movimiento social, hay ambientalistas, feministas, defensores de derechos humanos, las víctimas del conflicto armado, trabajadores y trabajadoras, población LGBTI, pero no hemos vuelto más bien a ver de nuevo la capacidad de movilización masiva que, por ejemplo, tuvieron las marchas blancas contra la privatización de la salud a principios de la década del 2000. Morena, ¿qué le pasó a esta capacidad de cohesión y de movilización masiva? Bueno, yo creo que en el último año las organizaciones sociales también han estado impactadas por la pandemia del COVID. Ha habido que adaptarse, ha habido que buscar cómo conectarse, aprender. Me parece que de manera más general hubo en los años, específicamente en los años donde gobernó el FMLN, donde hubo una disminución de capacidad de movilización. También fue otro factor. Sin embargo, yo diría que en este momento las organizaciones sociales nos estamos rearticulando, estamos aprendiendo a funcionar de otra manera y trabajando por problemas urgentes para la población con la cual trabajan, pero también tratando de levantar demandas hacia las instituciones públicas. Morena, usted decía, durante los periodos del FMLN hubo una disminución de la capacidad de movilización. ¿Por qué? ¿A qué la atribuye? Pues yo creo que varios factores. Nosotras hicimos una movilización, por ejemplo, al mes de que había llegado Mauricio Funes, nos movilizamos hacia la Casa Presidencial y nos recibieron con vallas militares y antimotines. Y yo recuerdo que nos fuimos algunas a gritar por las rejas y luego llegaron Hatuas Boone y Manuel Melgar, que en ese momento él creo que estaba de ministro de Justicia y Seguridad Pública, y les dijimos, lo que menos esperábamos de ustedes era este tipo de respuesta. Pero, digamos, la marcha del 25 de noviembre del 2019, con el actual gobierno, nos recibió también con vallas militares y con militares reteniendo la movilización, incluso más alejadas en esta ocasión de la Casa Presidencial. Y yo recuerdo que hicimos una comunicación, así como nos recibió el gobierno de Funes, nos está recibiendo el gobierno de Bukele. Poco ha cambiado. Sin embargo, yo quisiera rescatar que las juventudes se están articulando territorialmente. Creo que en este momento hay más articulación territorial. También las organizaciones de mujeres, hay más vínculos territoriales y debido a las condiciones de salud, a la crisis sanitaria que hay, pues a veces
se considera menos prudente la concentración. Pero creo que ha habido, se está recuperando la capacidad de movilización y de innovación. Yo tengo mucha esperanza en los jóvenes, en las jóvenes. Por ejemplo, las movilizaciones que hicieron el 16 de enero han sido muy importantes con un involucramiento personal, quizás no tan masivas como en el pasado. Y por otro lado, el 8 de marzo del año pasado fue una movilización muy importante en El Salvador. Entonces creo que, digamos que hay un proceso de recuperación. Y quizás la otra cosa, solo es que algunas organizaciones, cuando el FMLN gobernaba, les costaba criticar y demandar al FMLN. Celia, me gustaría conocer su opinión sobre este punto. ¿Usted coincide en este diagnóstico de pérdida de la capacidad de movilización de las organizaciones sociales? Por supuesto, siempre hablando antes de la pandemia. ¿Coincide en este diagnóstico y a qué lo atribuye? Yo creo que en el aprendizaje de los movimientos sociales tenemos todavía que aprender a vernos dentro de la diversidad de los movimientos. Pienso que no podemos hablar de un movimiento social. Tenemos que hablar de movimientos sociales y entender que la riqueza que podemos ofrecernos como sociedad es en respetar y actuar en la unidad, en la acción, en puntos comunes que no tienen que ser permanentes, en agendas comunes en las que podemos coincidir y simplemente seguir nuestro camino cuando encontremos desencuentros y volvernos a encontrar en esas agendas comunes, en el respeto de lo que cada quien representa dentro de su propia acción política a nivel social. Creo que es el primer punto que la historia reciente nos ha dado en materia de movimiento social. Se ha esperado una única dirección. Se ha esperado que haya un líder o un conjunto de líderes a los cuales el movimiento, los movimientos tenemos que seguir y actuar siempre bajo una sola agenda de una manera muy militante en el caso de movimientos sociales vinculados con una ideología de izquierda, por llamarlo de esa manera. Los primeros que empezaron a romper eso, las primeras, mejor dicho, fue las organizaciones, los movimientos de mujeres. Fueron las que empezaron a decir yo me siento representada en la agenda, pero no siento que mis propias reivindicaciones estén dentro de la agenda reivindicativa. Y lo que nos decían era, no, después vemos eso. Ahorita lo prioritario es esta agenda política que nos une a todos y en la que hay una sola dirección, y después veremos las agendas individuales de sectores. Las mujeres indígenas en Guatemala tuvieron todavía una revolución dentro de esa revolución de 40, 50 años en nuestro país vecino, de no ver identificados los derechos y las reivindicaciones de pueblos originarios y mucho menos de verse identificadas como mujeres indígenas en sus propias reivindicaciones. Primer aprendizaje desde que pudimos actuar como un movimiento en la ilusión de un movimiento social unificado en la experiencia de la Coordinadora Revolucionaria de Masas, que marcó en nuestra historia una forma de hacer las cosas que en el aprendizaje al que hace referencia Morena, teníamos que ir adaptando a encontrar y encontrarnos en esa diversidad. Posteriormente, solo habría un elemento que plantearía más, Karen, antes de tu siguiente pregunta, y es de que en esa diversidad también y en esa militancia, cuando ese liderazgo común se convierte en gobierno, mucha de esa militancia y de esa organización social se volcó a otra ilusión, que es la de pensar que desde el
poder formal, es decir, el poder institucionalizado de una estructura de gobierno y de Estado, podían generarse los cambios únicamente. Y allí muchos liderazgos de movimientos sociales se convirtieron en funcionarios de gobierno, en funcionarios estatales, y esa pérdida de esos liderazgos no generaron algo que es fundamental y que de alguna manera Morena también lo está tratando de señalar, y no se dejaron relevos generacionales en la lucha social con su propia identidad. Son dos aspectos de los que todavía tenemos que aprender. Quiero cerrar un punto. Ambas han pasado más o menos por esto. Las organizaciones sociales perdieron su capacidad crítica ante la representación formal del FMLN en el Ejecutivo. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Y por qué, si se llega al diagnóstico, no fue posible, vamos a decir, revertir esa pérdida de capacidad crítica frente al FMLN? Morena. A ver, yo creo que esto tiene que ver con la autonomía de las organizaciones y de los movimientos sociales, que puede ser una autonomía formal, pero a veces mantener una falta de autonomía política e ideológica. Yo recuerdo cuando las organizaciones feministas empezamos a plantear una crítica, por ejemplo, a los acuerdos de paz. Nosotras reconocíamos los acuerdos de paz, pero nos vimos excluidas de los acuerdos. Y publicamos, solo para eso tuvimos un cuadro en blanco diciendo mujeres en los acuerdos de paz del FMLN y el gobierno. Recuerdo las críticas que nos hicieron y entonces decíamos, es que solo nosotras por nosotras mismas. Después hicimos una plataforma, creo que la más amplia y diversa, Mujeres 94. Fue muy amplio el movimiento para gestarla, pero luego a la hora de exigirla a los partidos políticos, no se exigía con la misma presión a los actores como Arena, los actores de la derecha, que al FMLN. Con los del FMLN había más consideración. Entonces, yo creo que es por la visión subordinada, como que somos traidoras, digamos. O voy a decirlo de manera más cercana en tiempo, las críticas que hemos hecho a el gobierno de Nicaragua, a las violaciones de derechos humanos que ha hecho el gobierno de Nicaragua. Aquí nos han criticado diciendo que eso afectaba al FMLN, que no iba a permitir que el FMLN llegara al gobierno. Y con esa cantaleta, digamos, se ha mantenido silencio frente a graves violaciones en ese país. Y entonces hemos sido pocas, pero yo creo que ha sido importante mantener la voz crítica frente a en la exigencia de que los gobiernos tienen que responder de otra manera. Creo que en eso estamos aprendiendo. Celia, durante los gobiernos de Arena, durante esas 2 décadas de gobierno después de los acuerdos de paz, el FMLN se posicionó como la vía política para canalizar las demandas de las organizaciones sociales. Sin embargo, como ya lo sabemos, algunas o muchas de estas demandas, de estas reivindicaciones, no pudieron ser efectivamente resueltas. ¿Las organizaciones sociales perdieron al FMLN como aliado político entonces? Creo que lo que pasó es de que el FMLN quiso esgrimirse como el liderazgo absoluto del movimiento, de los movimientos sociales, y no se reconoció como uno más, como integrante de los movimientos sociales, como un actor más, como ya hecho partido político, y perseveró en tratar de cooptar y en tratar de controlar a los movimientos sociales. Creo que, y el movimiento social, con una práctica de décadas alrededor de ello, continuó
desencontrándose en su misma identidad, en sus mismas identidades y continuando esperando de un solo liderazgo la ilusión, el espejismo de la unidad de todo un movimiento social. Quiero insistir en eso porque voy a tratar de mantener en nuestra conversación, Karen Morena, el eje de los espejismos sobre los cuales hemos caminado. Y las redes sociales son uno de ellos actualmente por volver a este tiempo. Pero quiero señalar algo que estoy segura que coincidiremos con Morena también. Estamos hablando desde movimientos sociales de izquierda, pero no estamos viendo cómo esto también se reflejó en actores desde la reivindicación de sus propias luchas en otros partidos políticos como la Alianza Republicana Nacionalista en las mismas épocas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando fue electa la doctora Victoria Marina Velázquez de Avilés, segunda procuradora Obus Person en El Salvador, y la discusión que hubo cuando Gloria Salguero Gross, diputada del Partido Arena, decidió votar por Marina Velázquez de Avilés. Yo me encontraba en ese tiempo en los cabildeos alrededor de este tema y sé muy de cerca las consecuencias que tuvo Gloria Salguero Gross por haber favorecido la elección de la doctora Victoria Velázquez de Avilés. No fue un tema de distribución partidaria del puesto político en la PDH. Fue una mujer que dijo: voy a votar por una mujer, porque es una mujer capacitada, tiene el perfil del cargo, pero tiene que ser una mujer. Y eso tuvo consecuencias para Gloria Salguero Gross dentro de su mismo partido político. Entonces, ahora actualmente hay una coalición de mujeres diputadas parlamentarias sobre el tema que debe de unirnos, que es el tema de los derechos para las mujeres, de las mujeres, pero eso no era concebible a pocos años atrás. Creo que es importante plantear, y vuelvo a insistir, en el tema de que más allá incluso de ideologías izquierdas y derechas, hay un tema donde ciertas reivindicaciones deben unir en acción, no necesariamente en plataformas. Persistimos neciamente en querer tener un solo liderazgo, y las elecciones que vienen el 28 de febrero nos dicen que la gente prefiere tener un solo liderazgo y cae en el espejismo de pensar de que alguien que en un Twitter ordena públicamente a sus funcionarios órdenes, instrucciones, y los funcionarios inmediatamente le responden a la orden, su orden será cumplida. Eso la gente todavía lo percibe como ella es el líder, es la líder. Mientras no comprendamos y asumamos de que nuestra riqueza y fuerza real está más allá de un líder, de una líder, sino en el poder fomentar a través de formación una práctica de liderazgos, de colectivos capaces de ejercer liderazgo, seguiremos con el problema de tener un movimiento social o movimientos sociales que no logramos, al igual que Honduras, por ejemplo, o de Guatemala, vernos, visibilizarnos en reivindicaciones masivas, que es otro punto que posteriormente podremos abordar si hay espacio. Bien. No necesariamente ahora, la masividad física en las calles necesariamente tenga que generar representatividad y no necesariamente tenga que automáticamente llevarnos a cambios. Empecemos a hablar de representación política directamente, también en estos escenarios de futuro. Ahora, las encuestas de opinión pública coinciden en mostrar a un FMLN debilitado electoralmente. El debilitamiento electoral del FMLN Morena implica que las organizaciones sociales quedan huérfanas o quedan desprovistas de esta vía, de este aliado en la Asamblea Legislativa? Mire, yo pienso que en relación a la pregunta que hacía antes, en realidad el FMLN perdió el vínculo
con muchísimas organizaciones sociales porque perdió su orientación hacia el modelo o hacia el tipo de sociedad que quería construir, que quería contribuir a construir. Y entonces no logró recoger las aspiraciones sociales que teníamos organizaciones sociales y la gente. Entonces, yo creo que como organizaciones sociales tenemos que mirar de dos tipos la relación, la articulación o la interlocución con las instancias públicas. Por una parte, creo que necesitamos interlocución con todos los partidos políticos, porque todos los funcionarios que llegan a un cargo público tienen responsabilidad de resolver las necesidades y las demandas de la población. Por otro lado, si dentro de la gente que está en los cargos públicos hay una posibilidad de acercamiento, a veces eso facilita la interlocución, pero no debemos descansarla en aquella, digamos, en aquella gente que conocemos. Entonces, yo no considero que estamos huérfanos. A mí me preocupa, quiero decir, porque, bueno, yo nunca he sido del partido FMLN, pero fui del FMLN guerrillero. Y me preocupa ver que está tan disminuido en las tendencias electorales, pero creo que necesita hacer una autocrítica el FMLN de lo que hizo, de lo que no hizo y cómo lo hizo, y poder establecer otro tipo de diálogo con la gente, con las organizaciones, con las aspiraciones sociales que tenemos. Entonces yo no creo que estemos huérfanas ni de FMLN, ni de Arena, ni que tengamos, creo que no necesitamos padrinos, partidos, necesitamos respuestas. Vamos a hacer una pausa y volvemos justamente para seguir conversando sobre este punto. Ya regresamos. Continuamos en la entrevista de Focos. Estoy conversando con Celia Medrano, periodista e investigadora especializada en derechos humanos, y también nos acompaña en este espacio Morena Herrera, activista feminista, defensora también de derechos humanos y presidenta de la Asociación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Celia, en el bloque anterior, Morena decía, bueno, no, yo no creo que las organizaciones sociales nos estemos quedando huérfanas con este debilitamiento electoral del FMLN. Pero entonces, ¿qué otros partidos políticos podrían ser sus interlocutores o aliados en la nueva Asamblea Legislativa? Y hay que decir que las encuestas de opinión pública dicen que Nuevas Ideas tendrá un número importante de diputados y este podría ser acompañado para lograr mayorías con Gana. ¿Qué otros partidos entonces podrían ser interlocutores de las organizaciones sociales? Creo que parte del aprendizaje que tanto Morena y yo estamos tratando de desarrollar como parte de los movimientos sociales en los que hemos participado toda la vida, es también un aspecto que lo hemos dicho en ocasiones anteriores y lo repetiré, Karen. Tenemos que distinguir entre poder formal y poder real, y tenemos que vernos como movimientos sociales siempre como poderes reales. Si los movimientos sociales se consolidan en su acción, desarrollan liderazgos colectivos, incluso invisibles, si rompemos el esquema de que el líder que vemos en televisión, en las redes sociales, es al que hay que seguir. Al contrario, si tenemos liderazgos que nadie ve, pero son capaces, creo que las caravanas de migrantes, tanto que han salido de El Salvador como de Guatemala y de Honduras, nos dan esta lección también. No solo seremos menos vulnerables a que atacando al líder, agrediendo al líder, impactas en todo el movimiento al que ese líder pertenece, sino que también estarás hablando de que no hay un líder, no hay una líder a quien cooptar.
a quién focalizarse y enfocar, porque los liderazgos son múltiples. Ahí creo que es un punto en donde tenemos que entendernos como poder real, en el desarrollo de poderes reales, donde poco importa quién es el presidente, quiénes son las diputadas, qué partido político es el que va a tener mayoría, minoría, etcétera. Al contrario, son esos actores políticos de la sociedad política del país los que tendrán que verte como un interlocutor, como una interlocutora con la que no pueden decidir o estar con decisiones que no tengan consecuencias si no hacen una referencia y un acercamiento a esos movimientos sociales que están representados y los que no se prestan a entender que es al revés, que es a qué diputado, a qué diputada me acerco, a qué partido político genero la alianza, sino que es a dónde están mis exigencias, en qué línea no me muevo con respecto a la representatividad y legitimidad de mi techo de exigencia, y allí hablo con todos, como dice Morena, porque no estoy sesgado a la pertenencia o a la cercanía o a la alianza con un poder formal determinado. Ahora, yo comprendo ese escenario, pero también es cierto que ese poder real necesita canalizar sus reivindicaciones y demandas en la institucionalidad, en el poder formal. Morena, por ejemplo, ¿usted ve aliados en partidos políticos como Nuevas Ideas, por ejemplo? ¿Ve aliados, ve interlocutores? A ver, el problema de Nuevas Ideas es que aunque aparece como la fuerza con una tendencia o una intención de voto mayoritaria, todos los candidatos y candidatas tienen un discurso en este momento alrededor de la fidelidad a su líder. Y eso hace que no podamos distinguir la ciudadanía, pues, lo que piensa, lo que propone cada candidato y cada candidata. Yo creo que esa es una debilidad de Nuevas Ideas, pero habrá que buscar pues algún tipo de interlocución. O sea, yo estoy pensando, por ejemplo, Sueci Callejas, entiendo que va de candidata, y pienso que ella podría, si se atreve, a ser una interlocutora. Ella ya estuvo al frente del ISDEMU. Ella ya estuvo al frente del ISDEMU, por ejemplo. A partir de este cargo en el ISDEMU, ¿usted la ve, por ejemplo, pensando en las organizaciones feministas como una interlocutora que en efecto canaliza y representa a las organizaciones feministas, a Sueci Callejas? No hemos logrado una buena interlocución en el periodo actual de gobierno. Tuvimos una reunión con la presidenta anterior y con las dos directoras que habían nombrado inicialmente, pero no logramos una buena interlocución de continuidad. En parte también yo reconozco que la pandemia congeló muchos procesos. Sin embargo, lo que quiero decir es que, por ejemplo, yo veo que hay algunas feministas que van en el FMLN, otras feministas que van en Nuestro Tiempo, y por lo menos yo a ellas las veo como interlocutoras. Van otras personas, por ejemplo, por primera vez en esta legislatura hay candidatos y candidatas explícitamente del movimiento LGBTI, y creo que ellos necesitarán hacer una interlocución. Entonces yo veo al revés. Serán diputados y diputadas que necesitan interlocución con la sociedad, y nosotros también. Ahora, me planteo una cosa. Quede quien quede en la Asamblea, va a tener y debe tener las exigencias de las organizaciones sociales. O sea, que eso, y no lo digo como amenaza, lo digo porque es nuestro papel. De nada sirve que existamos como organizaciones sociales y no seamos capaces de exigirles, aunque sea el amigo o el enemigo, pues no importa las afinidades partidarias. Me parece que tenemos que verlos como funcionarios. Obviamente, yo me fijo en quién presenta propuestas y quién no presenta propuestas, y por eso digo, es preocupante que alrededor del presidente
se estructura un discurso donde solo hay un liderazgo y donde las candidaturas no presentan cuáles son sus propuestas. Entonces, yo no sé ahorita la ideología o la tendencia de esos candidatos. Hablemos de este escenario, por ejemplo. Ve, por ejemplo, Celia, diputados en Arena que buscarían, o diputadas que buscarían, como ustedes están diciendo, a las organizaciones sociales para interlocutar. Yo veo a una Arena, a un partido de conciliación nacional, acercarse a un partido mayoritario en la Asamblea Legislativa con diputados de Nuevas Ideas y Gana. Creo que no hay que perder de vista que partidos políticos trabajan sobre el eje de intereses. Y hay que siempre analizar qué intereses representa cada quien. Es una de las fallas del FMLN que perdió en algún momento también la claridad de qué intereses representaba, viéndose como dueño del movimiento social y no como un miembro más de ese movimiento social. La pregunta concreta es que en todos los partidos políticos encontrarás a diputados y diputadas con quienes es posible interlocutar. Pero retomando el planteamiento que está señalando Morena, es importante que muchos diputados y muchas diputadas necesitarán acercarse al movimiento social para generar correlaciones dentro de la Asamblea Legislativa, más allá de meramente números a la hora de tomar decisiones. Eso es importante porque aún que son candidatos y candidatas en partidos políticos, no tienen el respaldo de sus respectivos partidos políticos o no el respaldo suficiente. La comunidad LGTBIQ es lamentable a veces observar que llevan diputados y diputadas de la comunidad LGTBIQ para aparentar diversidad y captar un voto favorable a partir de esa candidatura, pero no porque estén comprometidas como partido político, como actor político con la agenda de la comunidad LGBTIQ. Y tienes una Aleja Mengíbar que su partido político no logra visibilizar que se están jugando el tener la primera mujer trans diputada en el partido, en el Parlacen, en el Parlamento Centroamericano. Y es una mujer que necesita de nuestro apoyo y no necesariamente puede obtenerlo dentro de su partido político. Lo tendrá a medida de que no pierda su vínculo con el movimiento social, de los movimientos sociales ambientalistas principalmente, de los que ella proviene, como base de ese partido político. Quiero señalar una cosa, Karen, si tengo un par de minutos, porque no quiero perderlo. En la idea de manejar espejismos y con respecto a lo que todas las encuestas nos dicen sobre una mayoría o una fracción significativa del partido Nuevas Ideas y en alianza con Gana, creo que hay dos elementos que no estamos viendo y trasciende de movimiento social. Nos vamos al pueblo, a la gente del día a día que está sobreviviendo y no está pensando en su reivindicación política o en pertenecer a una organización determinada. Hay dos elementos que no estamos viendo y que de alguna manera no lo estén reflejando las encuestas. Uno es el miedo y dos es el tema de pandillas. Y la convicción de gente que vive en territorios controlados por pandillas, que no encuentran la diferencia entre policías, fuerzas armadas, este gobierno y los grupos que les controlan su vida cotidiana en territorios donde la pandilla es la autoridad real. Yo no voy a contestar una encuesta telefónica en la que me están preguntando qué opinión tengo de la Fuerza Armada, qué opinión tengo de la Policía Nacional Civil, qué opinión tengo sobre la seguridad y el plan control territorial, cuando sé que el que está al otro lado de mi casa puede darse cuenta de lo que yo estoy diciendo y ese sí tiene poder real en mi hogar. El elemento del miedo
de las pandillas, de los grupos de crimen organizado y cómo la población también es capaz de vincular en su vida cotidiana, que no hay una diferencia entre policías, fuerzas armadas, este gobierno con los poderes fácticos que controlan el territorio en las comunidades en las que viven, es un elemento que las encuestas no están buscando y tenemos que tomar en cuenta. Bien, veamos, Morena, vistas las acciones del presidente Bukele en año y medio de gobierno, una asamblea con mayoría oficialista de Nuevas Ideas y Gana representaría un retroceso para las demandas de las organizaciones sociales en temas como derechos humanos, memoria histórica, medio ambiente e igualdad de género, entre otros? Mire, yo creo que estamos en un contexto de retroceso casi independientemente de los resultados que tengan las elecciones. Obviamente, esos resultados pueden agudizar la situación. Vistas las acciones del gobierno y vistas las tendencias autoritarias también que predominan en el discurso, en las imágenes y en la proyección de algunas instituciones, que a mí, por ejemplo, me preocupa que la principal fuerza aliada del presidente aparezca siendo la Fuerza Armada, porque eso a mí no me está diciendo que tenemos un gobierno más fuerte, me está diciendo que tenemos un gobierno que necesita apuntalarse en la Fuerza Armada para sentirse fuerte, y esa es la proyección de un gobierno autoritario. En muchas señales, yo veo que estamos ante un contexto de retroceso muy parecido al de los 70, de los años 70. Usted no había nacido, creo yo, todavía, pero yo viví los 70 desde el movimiento estudiantil de secundaria y luego desde el movimiento estudiantil universitario y las comunidades eclesiales de base. Y viví la persecución. Y hay señales aquí, además, retomando lo que dice Celia, hay señales de actuaciones públicas, pero también actuaciones de actores con poder fáctico, que es el control territorial que tienen las pandillas, porque, digamos, es cierto, hay una disminución de homicidios y yo me alegro, pero en las comunidades, en los barrios, en las colonias, las extorsiones no han disminuido, el panorama del miedo sigue presente, entonces se combina presencia de Fuerza Armada y Fuerza Armada a la policía. Y quiero decir dos cosas más. A mí me preocupa la Fuerza Armada porque la Fuerza Armada había adquirido un carácter profesional y de ser respetuosa y respetada, respetabilidad en nuestra sociedad. Yo creo que el uso que se está haciendo de la Fuerza Armada le está quitando ese carácter. Y lo mismo la Policía Nacional Civil. Nos costó más de 75,000 vidas esa policía. Como una policía civil garantista de los derechos humanos, y ahora está despojada de muchas de las cosas que inspiraron su fundación. Y este no era un tema solo del FMLN, quiero decir. La Policía Nacional Civil fue recibida por la sociedad como un beneficio. Teníamos confianza en la policía y ahora tenemos desconfianza. De acuerdo. Celia, ¿qué resultado electoral agudizaría, como Morena lo decía, el retroceso en las demandas de las organizaciones sociales? Hay que verlo en contexto. Si se concreta lo que las encuestas reflejan en la percepción de las personas encuestadas, en lo que se refiere a tener una mayoría o una fracción legislativa muy fuerte de Gana y Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, pienso de que eso no va a estar aislado. En primer lugar, hay que ver lo que eso va a implicar. Va a ser elecciones de segundo grado a los magistrados de Corte Suprema de Justicia, fiscal general de la República, el próxima ombudsperson, todo el aparato en donde ahora ha sido una confrontación
confrontación con el órgano legislativo y el judicial será cooptación del órgano legislativo y judicial, y eso también va a ser trabajado con un movimiento social afín a las fuerzas gubernamentales. No perdamos de vista, a un año de cumplir el recuerdo del 9 de febrero, la receta que trató de ser aplicada, que por cierto también es una receta aplicada por Donald Trump en Estados Unidos o por Bolsonaro en Brasil. Insurrección. El planteamiento de la insurrección con sindicatos y con grupos afines, planteándote que son movimiento social apoyando al líder absoluto y capaces de insurreccionarse en función de los otros órganos y de los otros actores políticos que representan oposición. La Fuerza Armada, y yo ya no hablo de Policía Nacional Civil, yo ya hablo de la Policía Nacional. El carácter civil de la Fuerza Armada ha sido arrancado en estas prácticas autoritarias y por lo tanto, Karen, lo que quiero decir es de que no nos vamos a enfrentar únicamente al poder formal de la Asamblea Legislativa, que repercutirá como cascada en los otros órganos del Estado, el Ministerio Público y en otros órganos del Estado, sino que también la receta te incluye una insurrección popular, movimientos que van a ser en favor del gobierno, chocando, contrarrestando, amenazando, coaccionando a cualquier movimiento que no represente estar a favor de las iniciativas gubernamentales. Vienen tiempos muy duros en ese sentido, pero eso tiene que generar obligatoriamente, pese a el dolor que eso puede representarnos una vez más, pero inevitablemente generará movimientos emergentes que nunca van a estar de acuerdo con prácticas autoritaristas, autoritarias, y por supuesto que respetarán y pelearán por los derechos humanos en nuestro país. Bueno, tengo que cerrar aquí este espacio de conversación, así es que quiero agradecerles a las dos por habernos acompañado en este espacio de Focos. Celia Medrano, periodista e investigadora especializada en derechos humanos. Gracias, Celia. Gracias a todos los que nos han escuchado, a las que nos están escuchando. Es un gusto estar contigo, Karen, y Morena, un abrazo muy fuerte a ti. Y Morena Herrera, activista feminista, defensora de derechos humanos, presidenta de la Asociación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Gracias, Morena. Bueno, gracias y un saludo y un abrazo a Celia y a Karen. Y miren, este 28 de febrero yo creo que hay que fijarnos como ciudadanía por quién vamos a votar y pensar que ese resultado no va a ser solo para 3 años, puede marcar décadas, es decir, puede marcar el futuro de este país. Entonces es importante que reflexionemos, que hagamos un voto informado. Y yo prefiero por rostro. Bueno, y quiero agradecer también a todas las personas que nos acompañaron en esta entrevista. Este contenido y otros pueden encontrarlos en nuestra página web, focostv.com. También quiero invitarlos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Focos TV. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Buenas noches.